Bueno, buenas tardes. El caso que vamos a compartir con ustedes es un estudio exploratorio que nos encargó la agencia de publicidad Ogilvy para obtener insights para desarrollar conceptos de comunicación para la marca Coca-Cola regular. La idea era hacer este estudio a través de una experiencia de privación, que vamos a ver enseguida cómo la llevamos a cabo, pero que básicamente era pedirle a los consumidores, a cierto tipo de consumidores, que dejaran de consumir durante un lapso de tiempo determinado. Y lo que decidimos durante esa experiencia de privación fue reemplazar los diarios de consumo habituales por herramientas digitales. ¿A quiénes fuimos a buscar para hacer este estudio? Buscamos a gente que se autodeclarara como fanática de la Coca-Cola regular, o sea, consumidores heavy de alta frecuencia, tanto hombres como mujeres entre 18 y 47 años, es decir, con estilos de vida diferentes, en estadios vitales diferentes. Y la idea era que dejaran de consumir tanto Coca-Cola regular como cualquier otra gaseosa durante 4 días, incluyendo un fin de semana. ¿Sí? La experiencia comenzaba un viernes por la mañana y terminaba un lunes por la tarde-noche. Para poder quedarnos con 10 personas para participar de esta experiencia, hicimos más de 30 entrevistas previas, más de 30 filtros actitudinales, a los cuales le hicimos una pre-entrevista telefónica para definir realmente un grupo heterogéneo de coca-coleros fanáticos, como lo llamamos nosotros. Y una vez que tuvimos definida esta muestra, desarrollamos un blog ad hoc con las preguntas que íbamos las consignas que íbamos a llevar a cabo en esta investigación y una cuenta de email para cada uno de los participantes con su usuario y con su contraseña que podía ser modificada para tener un acceso restringido al blog durante toda la experiencia y también para poder intercambiar emails con nosotros durante la misma por si tuvieran dudas o consultas. Asimismo también les dimos nuestros números de celulares por si no estábamos online en la computadora en ese momento, tenían otra vía de que nosotros estuviéramos online para responder dudas a través de los mensajes de texto. La experiencia la dividimos en 3 momentos. La primera fue una entrevista individual con cada uno de los participantes. La segunda fue la experiencia de privación propiamente dicha, estos 4 días. Y por último, nos encontramos todos en un focus group donde los participantes se vieron por primera vez la cara y rompimos la privación brindando con Coca-Cola. En la primera instancia, que fue la entrevista individual, hicimos una entrevista cara a cara con cada uno de los participantes. La idea era conocer un poco cuáles eran los significados que tenía la Coca-Cola para cada uno de ellos, qué valor tenía la marca, cuáles eran sus hábitos de consumo. Y también utilizamos esta entrevista para darles un breve explicativo de cómo iba a ser la experiencia, o sea, se llevaron un instructivo de cuál era la página donde tenían que entrar, cómo se tenían que conectar, etcétera, etcétera, e incluso ingresamos en el blog mostrándoles cómo iban a participar durante estos 4 días. Y además se llevaron la primer consigna para realizar antes de comenzar la experiencia, que era una consigna para realizar por mail, que consistía en contarnos, retratar cómo fue la última Coca-Cola, cómo fue la situación, la sensación y el momento de esa última Coca-Cola antes de comenzar con la experiencia y sabiendo que iba a ser la última por al menos 4 días. En esta consigna tenían la posibilidad de también enviarnos fotos o videos o lo que quisieran por mail registrando esa experiencia. Durante la experiencia de privación propiamente dicha, como ya les contamos, reemplazamos los diarios de consumo por 2 herramientas digitales. La creación del blog, donde subíamos una consigna diferente cada día y la finalidad de cada una de estas consignas era ir dando cuenta de cómo se sentían ellos a lo largo de esta experiencia sin tomar Coca-Cola, qué extrañaban, qué iban descubriendo del vínculo que tenían con la Coca-Cola.
Y por supuesto en el blog como herramienta donde los participantes podían interactuar y podían ir viendo también qué era lo que le pasaba a los otros que estaban atravesando la misma experiencia que ellos. Y también usamos el email para poder enviarles a los participantes consignas un poco más íntimas, un poco más difíciles de responder en grupo, y también como medio para que nos enviaran fotos, audios, videos, etc. Por último, entonces nos juntamos el lunes a la tarde en un focus group para reflexionar un poco sobre cómo se habían sentido, para que ellos también pudieran compartir cara a cara lo que les había pasado a cada uno y para romper finalmente la privación brindando con Coca-Cola. Optamos por reemplazar el uso de diarios en consumidores por estas dos herramientas, principalmente teniendo en cuenta esta interacción que podemos tener con estas herramientas entre los entrevistados y no solamente los investigadores, sino también los clientes como participantes activos. Y también básicamente porque pensamos en 5 ventajas de estas herramientas respecto de los diarios de consumo. Principalmente el bajo nivel de compromiso con el que solemos enfrentarnos en los diarios de consumo, sobre todo porque muchas veces quienes los completan no se ven frente a la instancia de tener que dar cuenta de lo que vuelcan en los diarios. También por la monotonía o por la repetición que se produce en las respuestas, sobre todo cuando los diarios tienen consignas repetitivas o las mismas consignas diferentes días. Por los ruidos o los desvíos en la comprensión que se puede producir cuando el entrevistado está solo con el diario en su casa y no tiene ninguna forma de conectarse con el investigador para pedirle aclaraciones o para pedirle más información respecto de qué era lo que le estaban preguntando en ese momento. Y esto suele llevar también a que muchas veces nos falten datos a último momento, ahí cuando nos encontramos con los diarios, encontramos respuestas vacías o respuestas insuficientes, que a nosotros nos pone o en la situación de tener que pedir que se completen con la consecuente pérdida de tiempo o a resignarnos a tener un hueco en la información. Y sobre todo también lo que sentimos con esta metodología es que logramos seguir la experiencia de privación paso a paso a medida que se iba sucediendo, a diferencia de lo que nos pasa con los diarios. Nos encontramos con los diarios 1 hora o 2 horas antes del focus y ahí nos tenemos que empapar de lo que sucedió, mientras que en esta oportunidad pudimos ir siguiendo la experiencia y así también nos adelantamos y llegamos mucho más preparados y con mucha más riqueza de información a la última instancia que fue el focus group. También decidimos hacer esta metodología conjunta en lugar de las sesiones de grupo tradicionales, justamente porque nos permitía este seguimiento continuo e instantáneo de cada caso, nos permitió extender este contacto con el consumidor en el espacio y en el tiempo. También nos permitió tener respuestas un poco más impulsivas o espontáneas, ¿sí? Por la disponibilidad que tenía el consumidor del email, el blog, el SMS, que son soportes friendly a los que ellos están acostumbrados y que tienen a la mano todos los días. Creemos que logramos hacer del cliente un verdadero participante activo, sobre todo en la instancia del blog. Obtuvimos testimonios emocionales que trascienden lo que sucede, el discurso, digamos, que se da en los focus groups. Y también fomentamos la interacción de diferentes targets. Logramos finalmente tener un grupo heterogéneo que fue muy rico, como así también logramos un mayor nivel de participación y de involucramiento de los participantes. El uso del email, como les comentaba antes, nos permitió dar consignas de manera individual y también meternos en cuestiones que podían generar un poco más de pudor o de vergüenza en la situación grupal o incluso en la situación de entrevista individual cara a cara. Y, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una de las consignas de los últimos días, ya terminando la privación, donde les pedimos que le escriban una carta a Coca-Cola relatando cómo se sentían. Y vemos que aparecen emociones muy fuertes como los celos, la envidia, cosas que sentimos que el soporte favoreció. Como también nos favoreció el hecho de recibir fotografías que retrataran toda la experiencia de privación, cosa que en los diarios a veces nos termina faltando, ¿no? Nos encontramos el último día con el diario sin las fotos y ya no tenemos la oportunidad de recuperar ese momento que pasó. Vemos acá algunas de las imágenes que nos llegaban en los mails.
El blog principalmente favoreció la discusión de distintos tópicos y también la interacción entre los participantes en este momento en el que estaban pasando esta experiencia de privación, el contacto con estas otras personas que le estaba pasando lo mismo que a ellos. Y sentimos que tanto a través de los soportes visuales como de las consignas, esto favorecía la interacción, la participación y también el hecho de ser un blog, un foro de discusión, el ver lo que ponen otros participantes también relanza y también incentiva el intercambio. Y vemos cómo en la primer consigna que subimos tuvimos 34 comentarios, es decir, que cada participante posteó más de un comentario a la consigna. Principalmente lo que rescatamos es esta interacción que se da entre moderador, cliente y participantes, que nos permitió profundizar en los tópicos que sentíamos que nos estábamos quedando con menor información o con información más superficial, modificar las consignas sobre la marcha si veíamos que las consignas que habíamos pensado no daban el fruto que estábamos esperando. Y sentimos que se desarrollaron vínculos que permitieron una participación más sincera, más comprometida y más dinámica también a través de las herramientas. A través del material audiovisual que subimos al blog, sentimos que se estimuló la participación de los participantes, valga la redundancia, que se reforzó la implicancia en la experiencia y que por otro lado también nos permitió a nosotros enriquecernos de material audiovisual a través del mail y de las imágenes que ellos nos iban haciendo llegar. El hecho de tener esta instancia previa al grupo en un blog donde ellos intercambiaron su experiencia, independientemente de que eran un grupo heterogéneo, les hizo darse cuenta que tenían algo en común, que compartían todos, no solo la experiencia de privación, sino también su fanatismo por la Coca-Cola, y eso fue lo que permitió después tener un focus heterogéneo, pero que brindara información rica y consistente respecto de este tema. A nivel del output en esta experiencia con los fanáticos, intercambiamos más de 125 mails, tuvimos cerca de 70 posteos en el blog y recibimos más de 130 fotos que nos mostraban cómo ellos se sentían durante esta experiencia. Esto sumado a la información que sacamos de las entrevistas individuales previas y a la información que surgió del focus final, terminó en una presentación de resultados con los principales insights que orientó el desarrollo de conceptos de comunicación para la agencia. Y a nivel de aplicabilidad, si bien este caso que nosotros expusimos es específicamente una experiencia de privación, creemos que es una herramienta de fácil aplicación y que es adecuada para cualquier prácticamente tipo de estudio exploratorio, ya sea para búsqueda de insights, construcciones de big ideas, entre otros. Y lo que nos resulta muy importante aclarar es que consideramos que es una técnica o un abordaje alternativo que se puede complementar con las técnicas tradicionales de investigación cualitativa, pero que de ningún modo las reemplaza por completo.